Muchísimas gracias por la intervención y por acompañarnos en estas jornadas. A continuación, damos paso a la primera mesa redonda que tenemos preparada en este congreso y que lleva por título Enfoque interdisciplinar. Actúa como moderadora doña Estefanía Rodríguez Silva, asesora de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura. Buenos días. Yo voy a ser muy breve y si queréis vamos subiendo las personas que vais a participar en la mesa, que estoy muy sola. Gracias. Bueno, qué maravilla de jornada. Vamos a por la primera mesa redonda de este congreso de violencia sexual en Extremadura, titulada el título del congreso es Violencias sexuales, enfoque comunitario y transversal, y esta es la mesa transversal por antonomasia del día. En ella me acompañan don Rafael Murillo, brigada de la Guardia Civil de Cáceres, jefe de equipo especializado en menor y mujer EMUME, y homicidios de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Cáceres. La siguiente persona que va a intervenir es don Ramón Narciso Encinas, subinspector y jefe de la Unidad de Familia y Mujer, doña María Salud Galán Elías, psicóloga y sexóloga, analista de proyectos sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito educativo en la Dirección General de Formación Profesional, perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, y doña Esther Montero Manzano, psiquiatra de infancia y adolescencia del equipo de salud mental infanto-juvenil de Cáceres. Bienvenidas y bienvenidos a la mesa. Si os parece bien, marcamos unas pautas temporales, contamos con 15-20 minutos por cada persona. Os aviso cuando nos quede un ratillo y empezamos, si os parece bien. Yo creo que un poquito más cerca, quizás. Ay, estupendo. ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos. Sobre la actuación ante este tipo de conductas y tipologías penales relacionadas con delitos violentos sexuales, nosotros hemos establecido unas pautas y unos procedimientos de actuación. Me dicen que no se escucha muy bien. No sé. ¿Se escucha? ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? Bien, pues la actuación policial ante este tipo de conductas y tipologías penales de delitos violentos y sexuales, nosotros tenemos establecidas unas pautas y unos procedimientos de actuación para abordar con garantías todos los delitos relacionados con violencia sexual. En este sentido se establecen unas medidas no solamente para aplicar en instrucción policial y en seguimiento e investigación, sino se establecen unas medidas de formación necesarias para
en la 10/2022, Ley Orgánica, como en la Ley Orgánica desde el año 2021, la 8/2021, de protección integral de la infancia y la juventud, determina que deberán ser atendidos por personal especialmente formado. En este sentido, contamos con personal especializado en Policía Judicial y, más concretamente, dentro de Policía Judicial, especializados en lo que son equipos o áreas de atención EMUMES, que son especialistas en menor-mujer, y afrontar todo este tipo de delitos violentos y sexuales que puedan estar relacionados como víctimas o victimarios, tanto adultos como menores. Esta misma norma también marca lo que son la protección efectiva de mujeres, niños y niñas. Y en este sentido sí quiero profundizar un poquito más sobre la atención a los niños y las niñas en riesgo, que quizás es el colectivo más vulnerable. Y como he dicho antes, la 8/2021 es una normativa de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a cualquier tipo de violencia, donde ya se determinan los criterios de actuación policial, donde se determina, como bien han comentado antes, una intervención especializada y la estrictamente necesaria con los menores, para evitar o intentar cuidar que no se victimicen secundariamente o se revictimicen. Este cuidado es muy importante, igual que la declaración en forma de exploración sea tomada o realizada en una sola ocasión y siempre a través de profesionales especialmente formados y cualificados, en beneficio y siempre bajo la pauta de mirar el interés superior y la protección del menor. Como he dicho antes, todos los poderes públicos nos involucran en una estrategia para erradicar este tipo de violencia, con especial incidencia en los ámbitos familiares, educativos, sanitarios, servicios sociales, nuevas tecnologías, deporte y ocio, y fuerzas y cuerpos de seguridad, donde, observando las manifestaciones que pueden presentar un niño o una niña víctima de abuso infantil, las cuales son diversas, muy diversas, es importante, muy importante señalar que solamente por la ausencia o presencia de algunas de estas manifestaciones o síntomas que observemos no comprueban por sí mismas la existencia o no de un delito sexual. Ante cualquier tipo de sospecha, esas comprobaciones deberán ser realizadas, valoradas y evaluadas por personal especialmente cualificado. Por lo tanto, ahí es donde empezamos a trabajar los especialistas en Policía Judicial. Desde la aplicación de esta norma, solo y exclusivamente este tipo de delitos son atendidos por especialistas, para ser garantistas y para cuidar y proteger el seguimiento de la víctima. No sé cómo voy de tiempo, si me gustaría evaluar unos factores de riesgo dirigidos a víctimas y posibles victimarios. Adelante. Sobre la atención a menores, sobre todo, que sí me preocupa y en gran grado, los factores de riesgo que pueden favorecer las dinámicas de abuso y explotación sexual infantil son varios. Factores relacionados con la personalidad del menor víctima. Pues los menores víctimas tienen un perfil que los niños y las niñas con discapacidad están sujetos especialmente a ser más vulnerables y sensibles a sufrir cualquier tipo de conducta de las que hemos hablado. Los niños y niñas pequeñas de una edad muy temprana, los más jovencitos, exactamente igual, son víctimas potenciales. Niños y niñas que no tienen vínculos de apego seguro con sus cuidadores o con carencias afectivas. Niños o niñas que carecen de un entorno de estructura familiar o que crecen en un ámbito de violencia doméstica o de género o otro tipo de violencia. Niños o niñas que no tienen información sobre situaciones de riesgo, que no tienen información sobre sexualidad. Y en este sentido, uno de los factores personales relacionados con el menor víctima serían sobre todo las niñas. Las niñas están en mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual o de explotación sexual que los niños. Y de aquí pasaríamos a los factores personales que podrían estar relacionados con los agresores o victimarios.
donde procede normalmente de familias donde se siente o se ejerce algún tipo de violencia doméstica o de género y donde los estereotipos machistas influyen notoriamente en sus vidas. Historias de infancia con presencia de maltrato físico, psicológico o sexual. Poca capacidad de empatía. Distorsiones cognitivas. Consumo de pornografía infantil desde edades muy tempranas. Por lo cual tienen desvirtuado completamente la información por acceso a quizás una serie de información que ellos no pueden canalizar ni entender. Y porque no tienen una edad adecuada todavía para acceder a ese tipo de contenidos. Trastornos de personalidad psicopática, en fin. Ante estas manifestaciones que se observan en los niños y las niñas víctimas de violencia sexual, había unas consecuencias psicológicas como ya han dicho antes. Consecuencias como miedos, fobias, síntomas depresivos, ansiedad. Indicadores que nos harían o nos pondrían en alerta para poder identificar un potencial riesgo o una potencial víctima dentro de estos niños. ¿Qué indicadores podríamos tener en cuenta dentro del ámbito tanto educativo, de enseñanza, social? Pues si estamos ante niños que tienen una baja autoestima, con sentimientos de culpa, autolesiones, problemas cognitivos, conductas hiperactivas, problemas de atención y concentración, problemas de relaciones sociales, elevado aislamiento social, problemas funcionales, problemas de conducta. Todas estas pautas y estos indicadores nos harían pensar o de tener cuidado, de poner atención y ante cualquier duda avisar, llamar y alertar. Que para eso estamos, entre otras cuestiones. Entonces, voy a enumerar ya para finalizar unas mínimas pautas de intervención para el personal, que entiendo que aquí el foro lo determina, como es el personal en ambiente educativo, sanitario o de atención psicosocial, ante la sospecha de un posible abuso o explotación sexual infantil. Y es, como bien han comentado antes los ponentes, mantener calma y evitar hacer preguntas que puedan intimidar al niño o a la niña, o el no creer, o el cuestionar. Se pueden hacer preguntas vagas y que verbalice el menor libremente, sin contaminar, sin inducir y sin forzar en ninguna manera ni presionar a ese menor para que pueda manifestar y para que la exploración pueda ser acorde a lo que la investigación requiere. Porque si contaminamos el fin de coger y trincar al malo, con perdón, se nos cae. Y esta es la tarea de profesionales como forenses, facultativos psicólogos, psiquiatras y policía judicial, entre otros. Creer al niño y a la niña desde siempre, de primeras, de lo que te cuente, sin culpar, de los porqués que antes comentaban. Bastante esfuerzo y bastante, en fin. El menor tiene que mostrar cierta fortaleza para que finalmente exteriorice lo que ha podido ocurrir. Lo puede exteriorizar con inmediatez o lo puede exteriorizar pasados 3, 4 y 5 años. Pero si lo exterioriza y tiene la capacidad y la fortaleza de hacerlo, nosotros no somos nadie para cuestionar. Podemos valorar, evaluar, deducir un testimonio de credibilidad, pero para eso ya estamos los profesionales. Mantener, por tanto, una actitud siempre respetuosa con el niño y la niña víctima, agradecerles esa confidencia y esa fortaleza de contárnoslo y, por supuesto, mantener toda esa información de forma más íntima y confidencial. No es necesario que toda la institución o colegio u hospital o la entidad donde ese niño verbalice o niña verbalice se entere. Eso sí, una vez que el niño verbaliza, la persona
tutor, amigo, médico, por favor. Un informe, un escrito, una nota con todos los detalles y buscar atención especializada a partir de ese momento con la urgencia que requiera cada caso. Contacto inmediato con, en mi caso, Guardia Civil o Policía Nacional, servicios sociales o el recurso que fuere necesario, pero intentar que ese menor no vuelva a la situación de riesgo potencial que puede sufrir su domicilio, el entorno familiar, colegio o donde se determine que puede estar el riesgo. Y explicarle, por supuesto, al niño de forma comprensible y clara de lo que se va a hacer, tanto a él como a su familia. Asumir que es una situación que requiere una respuesta rápida y, sobre todo, especializada. Y a partir de ahí ya empezaríamos a trabajar nosotros, siempre con la salvedad y la premisa de el superior interés del menor y la protección del mismo. Y yo, por mi parte... Muchísimas gracias, Rafael. Pasamos con don Ramón. Sí, tengo la presentación ahí. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, soy Ramón, soy subinspector de Policía Nacional y yo estoy en la Unidad de Familia y Mujer especializada en 4 áreas muy determinadas. Las áreas son la violencia de género, la violencia doméstica, las agresiones sexuales y la desaparición de menores. También actuamos cuando hay un menor en desprotección o en situación de riesgo, ya sea por sufrir un hecho delictivo o como he dicho antes, que también pues pueda estar desaparecido, ¿vale? Bueno, pues es lo que he explicado antes, lo que es UFAM. Nosotros nos integramos en 2 áreas muy determinadas. Una es el área de investigación, que cuenta con 6 funcionarios, y otra es la área de protección. El área de protección entra única y exclusivamente en la violencia de género, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la área de protección son 3 personas que están ahora mismo con 90 víctimas de violencia de género cada uno, aquí en Cáceres, ¿vale? En la legislación en la que nos basamos, pues está clarísimo. El Código Penal, que es para perseguir a los presuntos autores de estos hechos, también de otros hechos delictivos, lógicamente. La Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral sobre la Libertad Sexual, que ahí se habla de formación especializada, atención especializada también a las víctimas de violencia sexual y formación, lógicamente. También está la Instrucción 5/2023 del Plan Estratégico sobre Prevención de Violencias Sexuales. Ahí el plan estratégico se ha basado desde el año 2023 al 2027 y, además de lo que he dicho antes, también se ocupa de que haya una buena dotación de medios humanos y medios también propiamente dichos, materiales. Últimamente se ha confeccionado un plan de investigaciones de agresiones sexuales por sumisión química. Ese plan lo ha hecho la División de Formación y Perfeccionamiento. Lógicamente, nuestro fin primordial es la protección de la víctima y también, pues, lógicamente, tenemos que tener en cuenta la Ley 4/2015 del Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito. Y, por último, engloba todo el Manual 2 de la Unidad de Familia y Mujer, que ahí, efectivamente, pues, contempla todo lo que he dicho anteriormente. Nuestro ámbito de aplicación, pues eso, dentro del ámbito familiar, la violencia de género y violencia doméstica. Y fuera del ámbito familiar también nos encontramos violencia sexual. Lo que quiero hacer ver aquí es que la violencia sexual se puede dar, lógicamente, dentro del ámbito familiar y la violencia sexual también se puede dar en una zona de ocio. Entonces, son zonas diferenciadas y diferentes ámbitos de actuación. En uno puede ser bastante probable que se avise, por ejemplo, a un coche patrulla o que haya una llamada de un testigo
a la sala 091 y en otro, si no viene la víctima y denuncia en dependencias policiales, en este caso a UFAN, que no lo he dicho antes, actuamos de paisano siempre, es difícil llegar a ese delito, ¿vale? Lo que decía, el conocimiento del ilícito penal puede ser por requerimiento personal de que una persona vea una patrulla policial y que directamente nos dé cuenta de los hechos. O que nos personemos en el lugar de los hechos a requerimiento del CIMAD 091, que es la sala y que nos requiere porque una víctima o un testigo ha visto o ha sufrido un hecho delictivo. Nosotros directamente, no sé si lo sabéis, estamos en la comisaría de Cáceres, que está en el Nuevo Cáceres, en la avenida Pierre de Coubertin, y allí, pues de lunes a viernes estamos allí y va personas de cualquier tipo a una entrevista personal. Allí la atendemos y a veces, pues bueno, muchas veces lógicamente se le toma la denuncia porque hay un hecho delictivo o que a veces no lo hay y también informamos o derivamos a otros servicios sociales para que se hagan cargo, ¿vale? Ya se ha comentado aquí en el foro que estos son delitos de semipúblicos a instancia de parte, es decir, que la víctima del delito tiene que denunciar el hecho delictivo. Si no hay una denuncia del hecho delictivo, no podemos perseguir el delito. Otra cosa es que sí se puede poner en conocimiento el hecho delictivo a la autoridad judicial correspondiente, tanto si ha sido un menor de edad el autor, que se le daría cuenta a Fiscalía de Menores, o que si ha sido a una víctima de violencia de género, al juzgado de violencia, que también colaboramos mucho, o si simplemente no tenía relación ninguna y se dará cuenta a los juzgados de instrucción. Pero siempre se da cuenta. Lo único que necesitamos, lógicamente, la denuncia de la víctima para ir a por el autor. En la entrevista previa, siempre, lógicamente, nos vienen diferentes personas de todo tipo a decir lo que les pasa. Pues muchas veces, como he dicho antes, quizás no sea un hecho ilícito lo que nos están diciendo, que se le informa pues dónde se puede ir a que tenga conocimiento de dónde puede recibir más información, o que sea un hecho delictivo, que ahí sí que se le toma en ese sentido una denuncia. En su caso, si es, por ejemplo, una denuncia de violencia de género, se llama al abogado correspondiente especialista en la materia y se le toma la denuncia. Al ser también una unidad multidisciplinar, no solo estamos protegiendo a la víctima, sino que también procedemos a la detención del autor, o si bien está en otra demarcación policial, damos conocimiento, por ejemplo, a los compañeros de Guardia Civil si es que están en su demarcación, o otra demarcación de Policía Nacional que esté fuera de Cáceres. Y cuando no lo es, pues ya lo he dicho, se deriva a otro centro, ¿vale? Sobre la denuncia del hecho delictivo, lógicamente se activa el protocolo contra la agresión sexual. Lo primero que, lógicamente, se tiene que hacer la víctima, al ser víctima de una agresión sexual, es que se ha ido a un centro médico, se ha activado el protocolo y se ha hecho el parte facultativo correspondiente. Es lo primero que se pide. ¿Que no lo ha hecho? Pues nosotros la acompañamos para que directamente nosotros, también con la persona que desee estar, se proceda a hacer ese parte facultativo, no haya ningún riesgo para la víctima de que pueda sufrir otro tipo de agresión por parte del autor, y después se interpone la denuncia. Lo que he dicho, la posibilidad de que pueda estar acompañada en todo momento por una persona de su elección, y en todo momento significa que desde que se persona en dependencias policiales a presentar la denuncia, tanto a una declaración en el juzgado. Y eso viene por la ley del Estatuto de la Víctima. También, lógicamente, además de la denuncia, se le informa de los derechos que tiene y el ofrecimiento de acciones. Y se entregan los recursos de la Administración disponibles. Estos recursos son los lugares donde se pueda ir
a ser informada de otra forma, tanto una asistencia psicológica como una información de derechos, el propio juzgado donde está, si hay otras dependencias donde se puede ir, la Casa de la Mujer, por ejemplo, el ayuntamiento, donde pueda tener otro tipo de recursos, ¿vale? Lo que he dicho antes, la entrevista con asistencia letrada previa a la toma de denuncia, la confección de la denuncia y el atestado policial y, bueno, hasta ahí la toma de denuncia, ¿vale? Después, la personación de UFAN en el lugar de los hechos y resto de unidades especializadas es cuando el hecho se ha hecho en vía pública, es decir, que hemos tenido conocimiento que hay una agresión sexual, que la víctima está allí, que acaba de ser identificada por una patrulla policial y allí nos personamos tanto la unidad especializada como, por ejemplo, funcionarios o policía científica para hacer la inspección ocular correspondiente. Gracias. La protección a la víctima, lo que he dicho antes, que es prioritaria, y el acompañamiento de la víctima para la activación del protocolo en el hospital o el centro médico. En el lugar de los hechos, muy importante, la identificación de testigos si los hubiera, cámaras de seguridad y otras técnicas de investigación que no vamos a entrar. Lógicamente, identificación y detención del autor de los hechos y la confección de todo el atestado y la puesta a disposición judicial en caso de ser detenido. Sobre la descripción del hecho delictivo, en lo que se refiere a la denuncia, hay que plasmar bien el lugar, la fecha, la hora del hecho, una especial mención o la habitual o ocasional, el horario o el itinerario. El itinerario o el horario es muy importante, pues que la víctima, en compañía nuestra, pues vaya por donde ha pasado para tener una mejor línea de investigación para nosotros, ¿vale? La descripción del hecho delictivo también y el modus operandi que ha realizado el autor de los hechos, que es muy importante en relación si fue sorprendida o abordada por el agresor, si trató de ganarse su confianza, si lo conoció antes en algún lugar y la acompañaba, si la intimidó con algún objeto, si la golpeó o trató con violencia, si la amenazó verbalmente, cómo se perpetró la agresión, si hubo o no penetración o intrusión de objetos, qué le decía el agresor durante el hecho, la dirección de huida, muy importante también, lógicamente, si la introdujo en algún lugar, si la llevó a algún sitio y si ha habido sumisión química también. En eso tiene que quedar perfectamente plasmado en la denuncia que tomamos en la unidad de familia. En relación a la información que nos ha dado la División de Formación sobre las características principales de las sustancias para la sumisión química, sí que nos dicen que el alcohol es el principal ahora mismo. Pues eso, que quizás donde más aparece una agresión sexual es cuando han ingerido ya alcohol. Después viene el cannabis, que también es un depresor. Si hay cocaína por medio, el éxtasis líquido también y la ketamina. Los tipos de víctimas en sumisión química pueden ser la víctima ideal o inocente, que en el caso de menores de edad o chicas con diversidad funcional que las coloca en una situación clara de indefensión. La víctima por ignorancia, que dice que es aquella que no es consciente del riesgo que corre. Y la víctima voluntaria, que la víctima accede de forma voluntaria a consumir estas sustancias sin conocer los efectos que provocan. También el autor, muchas veces, si hay una relación íntima, como puede ser en violencia de género, sí que hemos tenido situaciones en que nos dicen que como la víctima consume sustancias, pues el agresor también induce a ello para poder abusar de ella. Los tipos de autores: el agresor oportunista, que simplemente se aprovecha de la situación de indefensión de la víctima por embriaguez. El ocasional, que sin crear la situación sí se aprovecha de ella.
y el propio, que directamente sale con las sustancias para intentar pues crear esa indefensión a la víctima. También en el plan estratégico que he dicho antes, también nos encargamos de hacer una estadística sobre el plan estratégico de la violencia sexual y la violencia de género. No sé si se ve muy bien. Bueno, pues lo que llevamos nosotros es los municipios de Cáceres y de Plasencia. Y en ese sentido, el acumulado, como podéis ver, en 2023 fue de 21 y este año lo que llevamos hasta el 31 de octubre de 2024 va en 36 ya. Entonces, pues ha aumentado considerablemente. Y, por último, la colaboración para una intervención coordinada, que eso en la Ley Orgánica 2022 sí habla de que todas las administraciones pues pongan todo lo posible para que se erradique o se prevenga mejor la violencia sexual. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponente, que es Salud Galán. Vale, me han chivado que había un pasador. Entonces, para no levantarme, que prefiero el muro horizontal al vertical. No sé por qué. Se salta. ¿Me puedo quedar aquí? ¿Te traigo el...? Sí, yo creo que está... Si no me levanto yo te voy pasando, ¿vale? Vale, pues si funciona lo prefiero. Así me siento más arropada. Sobre todo porque, bueno, hoy me siento, buenos días, ya buenas tardes casi. Yo realmente hoy me siento un poco peona entre tanto rey, quería decirlo, ¿no? Porque, bueno, primero porque vengo en representación un poco también de muchas otras voces, ¿no? Cuando Mar nos tiró el testigo para hablar de coeducación en esta mesa, bueno, pues en un principio me posicioné en los protocolos de intervención, ¿no? En los casos de violencia sexual y la importancia que tienen. Yo sé que al menos me consta de que hubo un trabajo previo hace unos años en el contexto del proyecto Biogen, pero actualmente no existe ese protocolo en el ámbito educativo para atender a casos de violencia de género, ¿no? Violencia machista. Entiendo que se retomará en otro espacio, porque con 15 minutos es imposible posicionarse en ese lugar. Entonces, bueno, entiendo que además, después de escuchar toda la mañana, pues creo que hay que hablar de esta otra cuestión, y me ha dado muy bien el compañero testigo de cómo las administraciones tienen que prevenir la violencia machista, ¿no? La violencia sexual sobre las mujeres. Yo me voy a centrar en la perspectiva de género, por aquello de también que el puzzle vayamos haciéndolo desde distintas miradas, ¿no? Por eso lo de la reina, la peona y los reyes, ¿no? Hasta ahora ha habido 2 reyes expertos, que mañana hay 2 mujeres, ya lo sé. Pero bueno, para empezar ha habido como 2, ¿no? Igual que las azafatas son las que marcan un poco por donde quiero ir, ¿no? Es un poco meter el dedito porque es lo que parece que nos toca ¿no? En este caso a las docentes feministas que sí que quieren reivindicar pues una educación sexual como base de la prevención desde el ámbito educativo y desde el ámbito familiar, porque el educativo, recordemos que es comunidad educativa, es decir, ámbito social, empresas, entorno, medios de comunicación, familias, docentes, ¿no? Y otro personal educativo y de servicios. Entonces, es cierto que yo traía como mi intervención, ya digo, un poco coral y en representación también sobre todo de esas docentes que hoy no pueden estar aquí, pero que me acompañan y que sé que me acuerdo mucho de ellas porque son también las que han marcado los ámbitos de interés. Claro, venimos aquí con unas presentaciones, pero si es una mesa para, digamos, plantear retos y seguir avanzando, porque hay cosas que no estamos haciendo claramente bien, pues tienes que moverte un poco, porque si no sería como estanco, no vengo aquí con mi esto. Entonces, tengo que mantener el equilibrio entre lo que he traído y quiero decir, pero también no quiero dejar de atender a cuestiones que ya han salido aquí, ¿no? Y no sé si por el chat a lo mejor ha habido mucho movimiento, pero tampoco sabemos lo que hay al otro lado. Entonces, hemos hablado de muchos datos, a nivel sobre todo jurídico, estadísticos, del ámbito de la violencia sexual. Ahora, por fin, vamos a hablar de la educación sexual, ¿no? De la educación sexual, pues digo, ¿no? Con una perspectiva de género integral, feminista y, bueno, que de alguna manera
sabemos que es necesario. En 15 minutos no da tiempo, y es mentira, no voy a hablar de educación sexual. Pero bueno, ya se ha ido Antonio, voy a saltar un poco la narrativa esta clásica del inicio, desarrollo y fin, y yo empiezo por el fin, por eso he empezado, por si acaso no nos da tiempo, he empezado con esta necesidad de poner el foco en la educación sexual con perspectiva de género. Y digo con perspectiva de género porque la educación sexual que hemos aprendido ya las personas adultas que estamos aquí no tenía esa perspectiva, ni siquiera en los másteres de sexología, ¿no?, que hemos realizado hace 15 o 20 años, tenían esa perspectiva. Algún docente, alguna docente sobre todo, algún docente también, ¿no?, pero no tenemos una educación sexual, ni siquiera las personas adultas, digamos, basadas en pues, lo que es la dimensión integral. Ahí fuera hay unos cuadros maravillosos que hemos estado comentando en el café, ¿no?, de unas vulvas pariendo, ¿no?, muy vitalistas, pero claro, tenemos todavía esa concepción sexual de la sexualidad como algo reproductivo, algo biológico, no hablamos de deseo, del deseo de las mujeres ya, ni os cuento. Entonces, bueno, sí que creo, por eso empiezo por la conclusión, por si no me da tiempo. Y ahora ya hablo de la coeducación, que era el marco que me habían puesto, y evidentemente hay otras estrategias que no puede ser solo la educación sexual, aunque hago un inciso, comentaba antes Antonio, hay muchas variables y no es garantía que la educación sexual sea. Pues no lo sé. Puede pasar como por la pornografía que él también planteaba. No sabemos si dentro de un tiempo la pornografía va a ser. Pues tampoco lo sabemos con la educación sexual, porque no se ha hecho educación sexual. Y es un poco el mandato que yo aquí con mis compañeras detrás traigo, ¿no? No se ha hecho la educación sexual que puede prevenir esa violencia de género sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, dicho esto, como en la presentación, que creo que luego se comparten todas en la plataforma, bueno, o por lo menos yo lo he hecho pensando en eso, hay mucho contenido, muchos enlaces para que si no da tiempo, que no va a dar tiempo, yo ya lo sé, para el desarrollo, ¿no?, de esta narrativa clásica, pues podamos seguir en una segunda fase. O sea, una primera fase aquí como de apertura de puerta y la segunda fase pues ya en otro momento o a través de esos enlaces y esos recursos y, por supuesto, a través de lo que también vengo a demandar, que es una formación de calidad para los docentes y las docentes en los centros educativos. También para las familias, pero bueno, como esto era el ámbito educativo, pues en el ámbito educativo. Dicho todo esto, hablando de el mando, aquí. ¿Podría preguntar así a mano alzada? No veo mucho con los focazos, pero ¿cuántas docentes o cuántos docentes hay, o del ámbito educativo al menos, que trabajen? 1, 2, 3, 4, 5... Sí, pero bueno, por saber. Sí, online yo tengo a muchas, porque de hecho no han podido asistir, y es un poco el tema, que están en clases y, bueno, no, ¿sabéis? No tienen, como no está en el tono, claro, queda grabado, entonces, bueno. Pero era un poco por saber cuánta gente había en la sala, por si me dirigía así también a... Bueno, como normalmente, y todo lo que... Yo creo que es la parte también más agradable, no sé si decir más agradable, perdón, porque las palabras son importantes, pero sí es la más amable dentro de todo lo que hemos estado aquí escuchando hoy, que es el ámbito de lo posible, ¿no? Y ahora, antes hacía un flash forward para hablar del final y de uno de mis retos, ¿no?, que es el de la educación sexual integral y feminista, y ahora algo el flashback. Normalmente no hablamos de lo importante, porque lo urgente nos puede, y eso lo sabemos todas, ¿no? ¿Cuántos años llevamos escuchando que la prevención es la mejor de las intervenciones, ¿no?, o la mejor, que es el mejor dinero, porque es alguna cuestión a veces, ¿no?, de presupuesto, invertido? Es que es algo como muy manido, llevamos escuchándolo mucho tiempo. Sin embargo, la urgencia al final nos puede y no nos paramos en cosas que son. Entonces, por lo menos durante estos 5 minutos o 7 que me queden, que sí quiero, o más, fenomenal, sí que me quiero parar en esa idea, ¿no?, de que realmente ahora mismo creo que es urgente pararse en lo importante. Y en el ámbito educativo es importante hablar de educación sexual. Insisto un poco con la conclusión, pero es importante, por supuestísimo, trabajar transversalmente entre administraciones y en el ámbito educativo, pero los espacios comunes son importantes, la cocina, el cuarto de baño, ¿no?, en esta casa de la coeducación, el salón, son importantes, pero la habitación propia, y hago aquí el puente,
también es necesario para la educación sexual en el ámbito educativo. Eso es una reivindicación que se está haciendo y yo creo que hay que escucharla. Yo aquí oí un poco de altavoz porque mi perfil es técnico, ¿no? Tampoco... Entonces, las tres ideas que en este tiempo decía, bueno, me quería parar y quería recordar cosas que digo recordar porque todas y todos aquí yo creo que lo sabéis, sobre todo que hay mucha gente del ámbito de la psicología o de la medicina y sabemos que lo simbólico es algo que nos define como ser humano. Es decir, el pensamiento simbólico es algo que nos ayuda a construir la realidad. Esto ya lo sabemos todos, ¿no? Si no, luego los expertos también pueden matizar esto en alguna intervención, pero es como muy básico. Cuando hablamos de violencia simbólica, cuando hablamos de la importancia de lo simbólico, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas muy importantes. Por eso también he sacado aquí, he traído a Ángeles Santos, que es una pintora que si no conocéis, pues os recomiendo investigar un poco, y que ella plantea en este cuadro, ¿no?, de un mundo cuadrado, anguloso, ¿no?, que parece que lo bello es lo redondo, pero a la vez de anguloso es transparente, permite ver todas esas caras, permite ver, digamos, como las virtudes y las miserias de cada una de estos lugares del mundo, ¿no? Entonces, lo simbólico para mí sería como la base de la construcción, o sea, el pensamiento simbólico como la construcción de la realidad que nos rodea. Por eso cuando a veces hablamos y paso a la segunda premisa, del pensamiento y el lenguaje están relacionados y es importante, pero parece que no tanto. Bueno, yo aquí hago un llamamiento a que cada vez que nos digan, que ayer mismo en casa salió el tema, es una forma de hablar, mujer. Bueno, cada vez que me digan es una forma de hablar, yo voy a decir, es una forma de pensar y no pasa nada, y no pasa nada. Bueno, o sí pasa todo, pero por lo menos no pasa nada porque si digo no pasa todo, pasa como con lo del examen, entonces no haríamos nada. Entonces, bueno, no pasa nada en ese sentido, ¿no? Te entiendo, vamos a cambiarlo, porque hay una vinculación y es como la digestión o la nutrición o, ¿no?, la respiración, la circulación, son procesos superiores que están íntimamente relacionados. Es importante cómo hablamos, es importante cómo nos nombramos, cómo nos visibilizamos, ¿no? Ese es un poco el mantra que creo que hay que recordar, porque, insisto, creo que ya lo sabemos, solo que hay que recordar. Y luego la reflexión y la empatía como ahora mismo dos elementos imprescindibles, incluso para restablecer la función del lenguaje cuando se equivoca, ¿no? Porque si no nos queremos entender, pues no nos vamos a entender. Entonces, hay que querer entenderse para respetarse. Entonces, eran como las tres. Y fíjate, ya hay 43 diapositivas, y ya me están diciendo, no pasa nada, porque, claro, porque eso está ahí y realmente era el plan, ¿no? El plan era poder también tener pues enlaces y conversación un poco más allá de la ponencia estanca. Bueno, las ideas que cuando ya veáis toda la presentación están estructuradas, valga la redundancia, en tres áreas, ¿no? Una a nivel de estructuras, otra a nivel de contenidos y, bueno, siempre pues las experiencias que nos inspiran y nos da también la posibilidad de fijarnos y focalizarnos en aquello que sí estamos haciendo bien, porque si no todo es como demasiado desesperanza. Entonces, bueno, sí que las experiencias están todas vinculadas y los contenidos también están vinculados a la presentación, no me preocupa el que no haya tiempo, pero sí pararnos un poquito más en lo de las estructuras. Todas conocemos y todos conocemos esta imagen y esta metáfora, ¿no?, del iceberg, que yo el otro día pensaba, ya no vale esta metáfora. Pero es que los polos se están descongelando y nuestro iceberg de la violencia está creciendo. Tenemos que buscarnos otra metáfora, porque ya no me vale el veo un poquito y aquí hay muchito. No, es que ya hay mucho arriba y lo de abajo encima se está descongelando, ya no se puede ni agarrar, ya no podemos ni siquiera decir, bueno, es que es lo que la coeducación pretende, ¿no? Yo creo que es el reto de visibilizar todas esas cuestiones que están ocultas, que están normalizadas, que están invisibilizadas y hacer, digamos, que se transformen en otra cosa. Entonces, dándole vuelta, creo, no sé, lo comparto aquí porque creo que tenemos que buscar otra metáfora. Yo he llegado a la de un árbol, que además he cogido aquí de un enlace que también está vinculado, ¿no?, este recurso de cambiar el cuento. Ya conocemos todas estas violencias visibles porque las hemos estado hablando aquí toda la mañana, ¿no? Pero, sin embargo, las que están normalizadas, estas invisibles, y algunas súper invisibles o incluso tan normalizadas que parece que es como, bueno, mujer, ¿no?
es que esto se malinterpreta, se malentiende, parece que está como cosas muy manidas, pero todas esas cuestiones normalizadas son las que en el ámbito educativo se siguen reproduciendo. Por eso la coeducación al final lo que viene es a marcar un nuevo modelo de transmisión de conocimientos en las distintas áreas, pues de otra manera, de una manera que sea evidentemente igualitaria entre chicos y chicas, niños, niñas. Bueno, ahí os he dejado alguna definición, ¿no? lo que venía hablando en la guía de coeducación del Ministerio, ¿no? Que reivindicamos esa igualdad desde la teoría feminista para conseguir un modelo de transmisión de conocimiento de ideas pues, desde una perspectiva de género. ¿Es demasiado para el ámbito educativo? Evidentemente, es demasiado. De hecho, otro inciso, hoy se está celebrando un congreso, ¿no? Que es verdad que este queda grabado. Entonces, yo a todas mis compañeras que han ido al de comunicación les he dicho, no pasa nada, id a aquel porque este va a quedar grabado, ¿no? No porque este no quiera, sino porque nos contraprogramamos, ¿no? Es decir, hay que atender desde todos lados, ¿no? Desde la educación, desde lo social, pero por un sitio hay que empezar. Y la educación, evidentemente, es el espacio ahora mismo que tenemos más control, y digo control, de los procesos de socialización de los niños y de las niñas, porque la familia, pues bueno, no se tiene ese control. Pero en el ámbito educativo, que encima es obligatorio, evidentemente sí que podemos tener más control, y por eso el foco en la formación de los docentes. Bueno, este paso de raíz podrida a raíz. Como no hay más tiempo, porque ya estamos viendo, sí que es cierto, bueno, rescato aquí, y justo ayer mismo, además, ha venido bien el calendario, estas son recomendaciones, porque, claro, esto del rosa, del azul, parece que es como muy manido, muy de ideología, y ya estáis otra vez con el color. No es el color, es lo simbólico, es la capacidad de libertad y de acción que un objeto u otro objeto, y que casualmente se asigna a un color o a otro, qué casualidad, ¿no? No es casual, evidentemente, estoy siendo irónica, el patriarcado tiene todo muy medido, ese es el problema, que no es que haya muchas variables, es que hay muchos siglos de atrás para que esto se mantenga, ¿no? Bueno, lo que os decía, todas estas cuestiones, si os parecen muy manida, eso como el check, ¿no? Si os parece muy manida, muy esto, está superado, estamos donde tenemos que estar, tal, lo siento. Formación, necesitamos formación. Formación, formación y formación. Y por eso he dejado aquí una serie de recomendaciones que están sacadas además de un curso que María Ángeles Mejía García Hierro, que ha hecho en la Escuela de Administración Pública para personal de educación infantil, la segunda edición. Además, ayer mismo terminó, que fui a verles a última hora para hablar del plan de igualdad, que ya sé que no va a dar tiempo, pero insisto, está todo enlazado. Decían, es que yo cuando vi el curso dije, ¿en educación infantil? ¿Para qué? ¿De verdad en educación infantil vamos a hablar de...? ¿Perdona? Salieron del curso diciendo, madre mía, revisión de juguetes, de cuentos, de colores de sábanas. De verdad que tienen a los niños en unos colores de sábana y a las niñas en otros. O sea, estamos prestando muy poca atención a la educación infantil de 0 a 3, ya quiero decir, por ir un poquito también a esto, ¿no? Que es como... Y ahí se están dando las primeras, digamos, sexualizaciones y generación de estereotipos de género ligados a los sexos, que ya esto es algo además que es que no nos resulta útil en este momento de la historia, ¿no? Porque bueno, ya no podemos asignarle a un sexo u otro ciertas cuestiones. Sabemos que no, pero es que lo seguimos haciendo, seguimos reproduciendo. Y esa era la pausa que yo me quería dar, y ya termino para no romper el ritmo y sobre todo el tiempo, pero bueno, los reyes también se han extendido, entonces, con cariño, desde el cariño. Bueno, pues estas recomendaciones de lectura, ¿no? Y luego también quiero decir una última idea, que es de lectura y de formación, pero también, ¿por qué no decirlo?, de visita a algún profesional del ámbito de la psicología, porque cuando empecemos a trabajar todos estos aspectos ligados en la coeducación y todos los aspectos que hay que romper, valores ligados a un sistema patriarcal, que es el que hemos, digamos, vivido y es en el que estamos inmersas, es el que está manteniendo ahora mismo, en nuestra opinión, este sistema de violencias. Puede que no sea la única vía ni la única, evidentemente, faltaría más solución, pero es muy importante, muy importante. No podemos seguir escuchando en las escuelas ni feminismo ni machismo, falta formación, falta historia,
falta esa formación que decía el compañero Rafael, ¿no? que la Guardia Civil hay especialización para irse, me decías esta mañana, a la montaña y tiene un curso de especialización. Necesitamos especialización. Claro que hay que hacer una transversalidad y que cualquiera puede hacer una RCP, que veréis en la presentación, digamos, coeducativa. Cualquiera puede hacer una RCP con esas pautas de qué no hacer, podemos hacerlo todas, pero luego tiene que haber un espacio específico para hablar de esto, para hablar de una sexualidad integral, para hablar de la visión de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no me extiendo más, pero necesitamos Esto fue una diapositiva del cierre del Congreso del año pasado. No me puedo ir de aquí sin ponerla, porque desde todos los ámbitos tenemos que hacer esa revisión de perspectiva de género. Desde todos los ámbitos. No podemos terminar con esta imagen que está asignando un estereotipo a esta niña, porque es una niña, ligada a todos esos objetos que tiene alrededor. No podemos. O sea, esto no, tenemos que ponernos la cara coloradas entre unas y otras. Por eso, ¿no? Porque esto no puede ocurrir, que en el ámbito de la violencia sexual sigamos reproduciendo estos estereotipos. Es que a mí, yo recibí una daga invisible y muchas compañeras también que estábamos al otro lado, ¿no? Pero claro, no es una cuestión solo de niñas o de mujeres. El tema de la coeducación, evidentemente es una cuestión de hombres y de mujeres, de niños y de niñas. Qué horroroso es ver a un niño que se sale de la norma, ¿no? Como también, evidentemente, son casos que no cumple con el estereotipo que la sociedad patriarcal le está marcando, la mayoría de las veces porque parece que está más cerca del ámbito de las chicas, desgraciadamente, encima, eso es lo que, ¿no? El género es lo que le vertebra, pero claro, tenéis que sumaros, ¿no? Este es un llamamiento a los profesores, a los docentes que están ahí ofreciendo modelos diferentes de masculinidad. Hay que trabajar, ahí estos documentales están todos también enlazados, son muy interesantes. También hay un artículo de Miguel Lázaro que habla de la masculinidad como vulnerabilidad. Pues a lo mejor hay que decirlo. Es que a lo mejor el ser hombre, nosotras nos hemos como sumado las mujeres a la lucha por la igualdad, pero los hombres se han quedado rezagados en algunas cuestiones también ligadas a esto, ¿no? A explorar otras cuestiones de su rol como hombre, ¿no? De su masculinidad. Entonces, bueno, eran ideas que no me podía ir, aunque hay un montón de cosas que no tratamos, pero sí que hago ese llamamiento a la perspectiva de género en todas las áreas de conocimiento, en todas las profesiones, en todos los espacios, y que no nos olvidemos de ella, por lo menos, para mejorar. Gracias. La segunda. Esa. Vale, para direccionar. ¿Esto tiene puntero? Sí. Tiene ¿Qué es el de arriba? el de un momentito, ampliamos el escritorio. Yo ahí no se ve, ¿no? Hoy para finalizar, ¿no? Esta mesa redonda y esta jornada de mañana, a mí me gustaría, en primer lugar, expresar mi agradecimiento de poder participar en esta mesa redonda con el resto de profesionales, porque en lo que a mí me compete como médico psiquiatra infantil y de la adolescencia, es una ventana de oportunidad para hablar sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes, ¿vale? En materia también de prevención. Es cierto que la esencia del Congreso es el enfoque desde una perspectiva transversal, que a mí me gusta llamar un enfoque ecosistémico. Para mí, todos aquellos menores que atendemos en consulta habitualmente, que han sufrido algún episodio y habitualmente suelen ser reiterados en el tiempo, los que nosotros valoramos en el sistema sanitario, son menores que atraviesan vivencias de adversidad temprana. Y esto es un auténtico desafío para todos los profesionales que acompañamos a estos menores a lo largo de su experiencia vital. Y cuando hablo de experiencia de adversidad temprana, me refiero a que impacta de manera muy significativa en su desarrollo evolutivo.
de forma que pueden, a nivel del sistema nervioso, generar limitaciones no solo en el funcionamiento, sino también en su estructuración desde edades, pues como sabemos, ¿no? Desde edades de primera infancia, es decir, 2, 3, 4 años, incluso de bebés. Antes de pasar a valorar y a comentar sobre el impacto de esta adversidad temprana, me gustaría que hablásemos de este concepto que ya ha salido a lo largo de la mañana, que es el concepto de buenos tratos a la infancia. Traigo esta fórmula que mis maestros, Jorge Barudi y Marjorie D'Artagnan, ellos acuñaron como que el resultado de los buenos tratos que tenemos que tener como prioridad, ya decía la compañera anterior, ¿no? Dentro de estos buenos tratos se incluye también el ámbito educativo, pero que deberíamos tener como prioridad para que como comunidad y como sociedad los buenos tratos a la infancia y a la adolescencia sean el detonante de la mejora en la salud mental, no solo infanto-juvenil, sino que es el punto de entrada y de prevención para la etapa adulta. ¿Por qué? Porque muchas veces en consulta, cuando valoramos a adultos y hacemos una anamnesis o historia psicobiográfica, descubrimos en un alto porcentaje de casos signos de violencia sexual en la etapa de infancia y adolescencia. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que no debemos olvidarlo, que detrás de un síntoma que parece una depresión sin más, hay una vivencia de adversidad temprana sostenida a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, como fórmula, lo que vemos es que la violencia sexual impacta en el nivel 2, que vemos, no sé si se ve aquí, ¿vale? En el nivel 2 de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow nos habla de las necesidades infantiles. El nivel 2 es el nivel de seguridad y protección. No podemos tener a un menor, ¿vale?, con un nivel de seguridad y protección suficiente, lo cual va a lastrar el desarrollo de los siguientes niveles y de sus necesidades. Es decir, la violencia sexual atenta contra su seguridad y su protección. Las necesidades infantiles forman parte de esta fórmula de buenos tratos, pero también hay que tener en cuenta qué recursos comunitarios estamos desplegando, qué factores contextuales a nivel cronológico y también a nivel sociocultural, cuáles son las competencias de las personas significativas que rodean a estos menores y cuáles son los factores resilientes que estos menores tienen para superar estos episodios de adversidad temprana. Entonces, quedémonos con el concepto, os ayudo a integrar este concepto de buenos tratos porque es en lo que deberíamos trabajar y enfocarnos a futuro, aunque no es el tema que nos ocupa hoy, sí que quería de alguna manera hacer un guiño porque es lo que a futuro nos va a permitir disminuir en cierta manera la incidencia de estos episodios. Bien. Ahora nos centramos en el impacto, ¿vale? El impacto, yo voy a hablar desde una mirada médica, ¿vale?, como lo que a mí me compete. Las consecuencias en el desarrollo evolutivo. En un primer término, el impacto a nivel neurobiológico es muy significativo. Aquí os traigo un ejemplo a modo gráfico de cómo sería el desarrollo normal de una persona que no ha tenido experiencias de adversidad temprana. Si veis, en este punto tenemos el córtex prefrontal, que sería, a modo como lo ilustra la imagen, el director de orquesta de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Y después tenemos otra serie de estructuras, porque si nos atenemos a la teoría de cerebro triuno, el cerebro infantil se desarrolla desde la creación de un tronco cerebral base, que es el que más nos asemeja a los reptiles, un sistema límbico, que es el que más nos asemeja a los mamíferos, y un córtex prefrontal, que es el que nos define en mayor medida como personas, como seres humanos, ¿no? Bien, pues este córtex prefrontal es el que dirige el resto de la actividad, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos la amígdala, que sería el centro del aprendizaje condicionado y que es el que nos va a hacer reaccionar frente a situaciones de amenaza y de estrés. Tenemos un córtex cingulado, que es el que nos permite balancear entre lo que es positivo o negativo y cuáles son los riesgos, beneficios de un acto determinado. Tenemos el núcleo accumbens, que es el núcleo del placer, el sistema de recompensa dopaminérgico. Y tenemos también un sistema nervioso autónomo. Bien, el sistema nervioso autónomo formado por el sistema simpático y parasimpático. El simpático es el que nos predispone a huir o a luchar frente a circunstancias de estrés y el sistema nervioso parasimpático
es el que nos va, en sus dos vertientes, el vago dorsal y el vago ventral, permitir desarrollar conductas de tipo parálisis o de quietud segura. Bien, esto en condiciones normales, en el desarrollo de un niño que no viva adversidad temprana. Pero lo que ocurre en los menores que tienen episodios reiterados de abuso, de agresión, o bien incluso dentro de la cibersexualidad, ¿no? Todos estos menores que sufren episodios de estas características reiterados en el tiempo, lo que ocurre es una inversión en el control del poder. Es la amígdala la que va a gobernar el cerebro y es el córtex prefrontal el que se va a ver secuestrado, es decir, no va a funcionar, y esto va a hacer que las conductas que nosotros vemos en consulta muchas veces tengamos que interpretarlas en esta línea. Pues, por ejemplo, veremos que la amígdala nos va a hacer responder con una rabia, un miedo, una hiperexcitación en términos de terror. Tenemos a un núcleo accumbens que busca una necesidad de gratificación inmediata, y cuando tenemos a menores que vienen a consulta y que nos hablan de conductas masturbatorias, pues en cierta manera está afectado esta parte del sistema nervioso. Tenemos el córtex cingulado, que una vez que está afectado estructuralmente y funcionalmente va a ser incapaz de tomar decisiones sobre si esto era correcto o no era correcto, si por qué lo volví a hacer o no lo volví a hacer, ¿vale? Porque está afectado para tomar esas decisiones. El hipocampo tendrá dificultades para recordar y situar los recuerdos también a nivel del espacio temporal. Y en el córtex prefrontal vemos que estos menores pueden presentar en mayor medida problemas atencionales, problemas de hiperactividad, de planificación, de desorden, que muchas veces tenemos que evaluar muy minuciosamente y muy concienzudamente. Si nos vamos a la parte del sistema nervioso autónomo, vemos que nos podemos encontrar con menores con situaciones y respuestas de parálisis extremas. Muchas veces, y yo me lo he encontrado en más de una ocasión en el servicio de urgencia, estos menores que han sufrido estos episodios de agresión sexual completamente disociados. No saben qué es lo que ha ocurrido, no entienden nada de lo que está ocurriendo, no saben ni siquiera ni dónde se encuentran, ni cómo se llaman, ni qué día de la semana es en ese momento. Entonces, hay que entenderlo desde aquí, ¿vale? Desde que el sistema nervioso está gravemente afectado. Si vemos, he traído una imagen para que veáis en pruebas de resonancia magnética cómo un adolescente que ha sufrido abusos sexuales repetidos en el tiempo tiene una amígdala hipertrofiada, ¿vale? Vemos en estas dos imágenes, y aquí arriba vemos cómo el espacio, toda el área visoespacial, cuando recuerda lo ocurrido, se hiperactiva. Y vemos, sin embargo, cómo el área de Broca, ¿vale?, que es el área que nos capacita para poder expresar el lenguaje verbal, aparece hipofuncionante, ¿de acuerdo? Muchas veces buscamos el testimonio verbal, pero el testimonio verbal, lo siento, muchas veces es difícil poder llegar a él si tenemos esta falla a nivel estructural en el sistema nervioso. Os aporto este vídeo, no sé si vamos a tener problemas para visualizarlo, porque si hay algo que nos tiene que quedar claro en el ámbito del impacto psicoafectivo, es que el trauma ocasionado por la violencia sexual persiste toda la vida. Toda la vida. Es decir, no es algo que se pueda borrar, ya lo hemos tratado terapéuticamente y se borró. No es así. El trauma persiste toda la vida y en muchas ocasiones se hace casi irreversible. No sé si podemos ver el vídeo. No sé si hay ocasión. Open the door, children dear. Your mother is here and has bought something for each one of you. Other little kids pick up the front boys put it. We will not open the door, they cried out. You are not our mother. Le récit de l'action, voici le fait de la composition de And I was lucky my uncle didn't say anything. Cómo se desconecta al recordar lo ocurrido, palabras que pueden recordar en una conversación
habitual. Killings in those areas will get some snow. Everyone else in the world will. Creo que el vídeo lo recoge muy bien, lo que viven estos menores a lo largo, y adultos, ¿no?, a lo largo de todo su recorrido evolutivo. Yo quería hablaros, en términos psicoafectivos, de la desorganización y de los síntomas que nosotros atendemos en consulta. Siempre esta evaluación va centrada en el ámbito de exponer una terapia, ¿vale?, de hacer un enfoque terapéutico. En el sistema límbico nos vamos a encontrar con que estos menores que sufren estos episodios de violencia, de repetición, de violencia sexual, tienen trastornos en las capacidades sensoriales. ¿Y esto qué significa? Significa que van a tener mucha mayor dificultad para percibir lo que son vivencias internas de lo que son peligros del entorno, por lo que hemos hablado antes, la desestructuración del córtex cingulado, ¿de acuerdo? Y para diferenciar lo que es producto de su imaginación y lo que es producto de su deseo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Las diferencias también en el reconocimiento y en el manejo emocional. Van a tener trastornos en el ámbito de la empatía y dificultades para conectar emocionalmente y conductas también que son normalmente y habitualmente más exigentes y egoístas. La existencia de las memorias emocionales, a veces tenemos que tener en cuenta que en menores de 3 años el apelar a la memoria explícita es complejo, ¿vale?, porque su grado de desarrollo cerebral en muchas ocasiones pues, no lo permite, dependiendo de su grado de madurez, pero en la mayor parte de las veces no lo permite. Y entonces nos atenemos a la memoria implícita, que en menores de 3 años muchas veces se expresa a través de ese recuerdo grabado en el hipocampo, ¿vale?, grabado de forma sensorial, por lo vivido a través de las emociones y sensaciones corporales. Y suelen presentar también trastornos de regulación pulsional a nivel del apetito, a nivel de la excitación sexual o de la agresividad. Si vemos las fallas que se producen en el desarrollo del córtex prefrontal, lo que nos vamos a encontrar es que estos menores nos van a presentar una mayor impulsividad, una mayor predisposición a una tendencia al locus de control externo. Incluso si valoramos, por ejemplo, agresores y les preguntamos por qué y si son capaces de entender las consecuencias de sus actos, no van a ser capaces tampoco de entenderlo, ¿vale?, porque tienen una mayor dificultad para asumir esas responsabilidades. Tienen también una menor capacidad para la reflexión y para la función reflexiva y una mayor dificultad para participar en relaciones interpersonales que sean recíprocas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que quiero que quede claro es que cuando es a corto plazo, la impronta que queda grabada afecta sobre todo a la estructura y a las funciones, pero el impacto neurobiológico, como veis, es a largo plazo, y si eso se mantiene a medio y largo plazo, el sufrimiento que tiene este sistema nervioso lo que predispone es a alteraciones psicopatológicas complejas, que es lo que nosotros evaluamos en el ámbito médico, y que predisponen a trastornos como los que podemos ver aquí, ¿vale?, que se engloban dentro de las múltiples clasificaciones diagnósticas, como por ejemplo el DSM-5, pues dentro de trastornos del neurodesarrollo pueden predisponer a trastornos de estrés y de trauma, ¿vale? La CI-11, por ejemplo, recoge el trauma del desarrollo temprano. Tenemos también trastornos disociativos, trastornos dentro del espectro de la ansiedad, del espectro obsesivo-compulsivo, de la obsesión, es decir, esto que podemos encontrarnos como un diagnóstico simple, detrás lo que hay es un episodio sostenido de violencia sexual que ha desestructurado completamente el sistema nervioso de estos menores y que en la etapa adulta persiste y tenemos que abordar de manera muy concienzuda. Bien, lo que propongo como enfoque ecosistémico es que nos centremos en una pauta de evaluación comprensiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a una mirada holística e integrativa, es decir, nosotros a nivel traumaterapéutico lo que valoramos es la parte traumática, los indicadores que nos hablan sobre el trauma vivido. Valoramos también la capacidad de apego de estos menores, su capacidad de mentalización y función reflexiva y la edad de desarrollo mental, ¿vale? Pero todo esto no sería suficiente
si no valorásemos al mismo tiempo las competencias parentales. Me refiero a parentales, a las competencias de los cuidadores que estamos entendiendo son sus personas de referencia, porque aquellos menores que habitualmente sufren violencia sexual mayoritariamente suelen estar institucionalizados o bien dentro del sistema de protección, en mayor proporción a los que se encuentran en sus familias habituales. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, la valoración de estas competencias. Las competencias parentales, a grandes rasgos, serían evaluación de su capacidad fundamental, es decir, la valoración de la capacidad de apego y empática que tienen estos adultos referentes, y las habilidades parentales, es decir, el despliegue de modelos de crianza y de las habilidades para insertarse dentro de la red social. Esto es importante porque muchas veces nos explica parcialmente, pero nos explica en consonancia con todo lo evaluado anteriormente, nos redirige a los porqués, ¿no?, de este aumento de incidencia y de prevalencia de violencia sexual. Bien, pues cuando ya hemos hecho esta pauta de evaluación, porque centrarnos en una evaluación exclusivamente de indicadores y testimonio verbal, sin evaluar todas estas dimensiones, puede hacernos incurrir en una revictimización del menor. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos siempre, antes de desplegar un abordaje terapéutico, si el contexto de vida garantiza o no la protección de este menor, si la persona referente con quien cuenta este menor le puede acompañar terapéuticamente y si el niño está en condiciones de recibir un tratamiento psicoterapéutico. Si cualquiera de estas preguntas la respuesta es no, nos inclinaremos por hacer una traumaterapia ecosistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a dedicar a, de forma interdisciplinar, coordinar para que se cumpla ese entorno de protección, esa garantía de una persona referente que pueda garantizar y ser consonante con la terapia que se va a realizar y un tratamiento, en este caso muchas veces farmacológico, para que ese menor pueda autorregularse y pueda afrontar el abordaje traumaterapéutico. Supongamos que todas esas preguntas se responden con un sí, entonces nos inclinaríamos hacia hacer una traumaterapia sistémica, que la dividimos en estos 3 bloques secuenciales. Un primer bloque que está centrado en la autorregulación, es decir, en mantener ritmos de vida, de sueño, de alimentación, en que se encuentre lo suficientemente motivado para poder trabajar, porque sin esto es muy difícil ir trabajando todos estos aspectos traumáticos. En un segundo nivel, lo que vamos a trabajar fundamentalmente es el empoderamiento, es decir, una vez que la autorregulación está conseguida, y ahí es donde quizás la parte de psiquiatría o la parte médica es la que tiene una mayor prevalencia, porque muchas veces con fármacos antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos tenemos que acotar y mejorar ese nivel de autorregulación. En un segundo nivel, el empoderamiento para ir trabajando aspectos como la disociación, la identidad y su autoestima, para llegar a un tercer nivel, que sería el nivel de reintegración resiliente. Es decir, tenemos que transformar al menor víctima en menor superviviente de este acto. ¿De acuerdo? Ese sería el objetivo, que pueda entender que lo acontecido es un hecho, pero que no le marca como persona, que no le marca y le lastra su vida, sino que tenemos que tratar de rescatar a través de esta reintegración resiliente esa fortaleza y esa resiliencia interna que tenemos todos los seres humanos. Y como conclusión, sí que quiero que nos quedemos con esta idea de promover la resiliencia de estos menores, al menos en la parte que nos toca a los profesionales del ámbito de la salud mental, pero creo que para poder trabajar esa resiliencia es importante que el abordaje siempre se contemple desde un enfoque psicoterapéutico, desde un enfoque psicofarmacológico, desde un enfoque socioeducativo, como hablaba anteriormente la compañera, y desde un enfoque comunitario y en red, que eso implica a todo el sector social y el sector jurídico, el sector de las fuerzas del orden público. Y con esto termino tratando de un poco ser activista en esta promoción de la resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia primaria es la creación a través de profesionales o personas adultas que puedan aportar confianza y generar la creación de un apego seguro, es decir, cuidadores seguros y competentes en el acompañamiento de estos menores que sufren estos episodios de adversidad temprana. Y luego tenemos la resiliencia secundaria, que es una resiliencia en el campo de lo psicosocial.
solidaria, afectiva y contenedora. Por tanto, es tarea de todos cambiar la mirada, promover un cambio de mirada hacia un enfoque ecosistémico interdisciplinar y coordinado en todas las actuaciones que vamos llevando a cabo, y todos somos agentes sociales y figuras que podemos reparar el daño que sufren estos menores. Ya seamos padres, seamos educadores, seamos trabajadores sociales, profesorado, todos somos agentes de resiliencia y esto es lo que no debemos olvidar. Es responsabilidad común el poder trabajar estas medidas. Y sin más, muchísimas gracias por la atención prestada. Tenemos tiempo para un par de preguntas, si alguien se anima. ¿En el chat? ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta yo? Ah, mira, sí. Muy buenas. Yo quería hacer una reflexión a la compañera de coeducación educativa. Es que el foco principal, lo digo por experiencia propia, de las cuestiones del feminismo, es fundamental abordar ese punto, el punto del feminismo, que mucha gente no lo entiende. Hay que hacer una reflexión profunda de lo que es el feminismo, no entender que el feminismo es solo lo que es los beneficios, solo que hay gente que piensa que el feminismo es tener en cuenta solo a la mujer. No, los estereotipos masculinos que todos hemos vivido son fundamentales. Cambiar ese estigma o esos modelos que hoy en día se dan y que muchos hombres o lo desconocen y muchas mujeres también. Entonces, creo que es fundamental hacer esta reflexión de que esa es la parte importantísima. Yo he tenido la oportunidad, estoy en UGT y lo desconocía completamente y lo he podido conocer gracias al sindicato y lo desconocía profundamente. Lo digo que la sociedad es muy desconocedora de estos valores. Por mucho que se diga feminismo, hay que hacer puesta en práctica, hay que hacer dentro de la educación más formación, estoy de acuerdo, y creo que es fundamental para que nos quitemos los hombres esa venda y no tengamos esos estereotipos patriarcales de muchos años y que nos lastran en nuestra evolución como personas. Esa es la reflexión importante que quería hacer y bueno, y dar también las gracias a Esther que ha hecho una exposición y también hacer otra reflexión con respecto al tema que ha planteado. Socialmente se necesita muchísima ayuda para la resiliencia de las personas que tienen algún problema de cualquier índole. Sinceramente, o lo que yo pienso es que la sociedad es un poco hipócrita en este sentido, porque cuando no me toca a mí, pues no me toca, pero es decir, que cuando me toca un problema o un problema de una persona con discapacidad en el aula, en el ámbito escolar, una persona con un problema en el ámbito que me toca a mí cercano, la sociedad pues pretende no ver claramente que hay un problema y hacer resiliencia entre todos, que también el ámbito social es fundamental. Las personas que están cerca de este tipo de problemas, de una violencia o quieren mirar para el otro lado, no, tienen que afrontarlos, son fundamentales. Y es una reflexión que me parece importantísima. Y nada, daros las gracias. Yo le quería dar las gracias por, en este caso, tomar la voz, porque esa es un poco la idea. No ha dado tiempo a desarrollarlo, pero es que hay mucho desconocimiento sobre qué es y en qué consiste. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de víctimas porque se han pasado bebiendo y han estado en una situación de vulnerabilidad, es que se sigue escuchando en las aulas estas barbaridades, se sigue, ¿no? Tenías que ten cuidado, tenías que haber estado atenta. Bueno, el consumo excesivo del alcohol, aunque estemos en esta sociedad que antes también se hablaba, ¿no? Es malo para la salud, para hombres y chicas. O sea, una chica si se pasa bebiendo tiene que estar preocupada de cómo va a tener el hígado,
pero no de que venga un hombre o un chico a intentar violarla. Cuando realmente como sociedad no haya peligro porque los hombres y los chicos están educados de tal manera, bien educados, es decir, de tal manera que no sientan ningún poder sobre su cuerpo o no sientan que realmente ese modelo, ¿no? Que el deseo del hombre evidentemente es al que hay que atender y la sumisión de la mujer es la que hay que transmitir, pues si eso no existe, yo me preocuparé por la salud de la chica que ha bebido mucho, pero no porque la vayan a violar. Por eso la estrategia hay que cambiarla y atender también a este otro 50% a los que hay que interpelar directamente y sumarlos a la estrategia, evidentemente, y al modelo feminista que, como tú bien dices, lo único que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Se escucha? Sí. Yo quería hacer una puntualización en la categorización que se ha hecho desde el de Inspección de Policía Nacional de las víctimas. Se ha dicho también, ¿no?, que el hecho de las palabras, bueno, conceptualizar es súper importante. Las palabras no dejan de reflejar una forma de pensar. Y claro, aquí se mencionaba a la víctima ideal o inocente. Chirría por todos los lados. Entonces yo creo que, o sea, como sugerencia, reflexionar a la hora de categorizar a las víctimas de violencia sexual. No sé si... ahora sí. Es en relación a un estudio que se hizo, quizá lo que tú dices que efectivamente el concepto, o sea, la señalización del concepto no está del todo bien, pero bueno, es más o menos lo que definir en qué situación se podía encontrar una víctima, ¿vale? Es lo que se refiere. Bueno, pues en tiempo nos vamos.